Muy buenas noches para todos. Agradecerles por su asistencia. Bienvenidos a este conversatorio titulado Del juego simbólico al videojuego. Mi nombre es Álvaro Inostroza. Quiero presentarles a nuestros panelistas. Se encuentra con nosotros la magíster Cecilia Ráez, doctoranda en psicología, cohorte Lo Disruptivo de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, magíster en docencia para la educación superior, licenciada en psicología con mención en clínica, graduada de la promoción 1 de la formación psicoanalítica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, docente invitada en especialización de psicología clínica avanzada de la Universidad Continental, docente y supervisora de casos clínicos del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, supervisora de proyectos del Centro de Desarrollo de Asesoría Psicosocial CEDAP. También está con nosotros el licenciado Diego Saldarriaga Mendoza, licenciado en Psicología con experiencia en el área de reclutamiento y selección. Ha participado como ponente en conversatorio Más allá de los videojuegos, Padre 360 y Happy Life Workshop. Ha laborado en el área de psicología en la ONG Mensajeros de la Paz y en la ONG Asociación Educativa Convivencia en la Escuela. Actualmente labora en el área de selección y capacitación de la empresa Automotores Gildemeister Perú. También está con nosotros el bachiller Carlos Leigh, bachiller en psicología, coordinador del área de orientación vocacional, facilitador en dinámicas de integración, facilitador de talleres de habilidades sociales y emocionales a través del arte Transformarte y tutor de programa de educación a distancia. Y también, señor bachiller John Much, bachiller en psicología, psicoterapeuta en formación con orientación humanista existencial, interno en psicología clínica en el Centro Gagliuffi. Entonces, con esto, estimada Cecilia, buenas noches, te escuchamos. Quiero nuevamente agradecer al centro por permitir tener este conversatorio en el cual yo voy a dirigir de una manera distinta, ¿no? Esta vez vamos a conversar y vamos a intercambiar ideas con jóvenes profesionales que han nacido y han crecido desde los juguetes formales hasta los videojuegos. Ellos conforman un grupo bastante interesante en términos de compartir experiencias, tantas filosóficas, de teorías clínicas, de estudios psicoanalíticos, de estudios humanistas y también de materiales clínicos. Me pareció importante hacer este conversatorio porque no podemos pensar en las infancias y en las adolescencias de hoy desentendiendo o dejando de lado el ambiente tecnológico que los rodea. Y disertar con jóvenes que crecieron en un mundo donde la tecnología, el mundo virtual y los videojuegos estuvieron presentes desde su niñez, nos permite pensar en lo que se pregunta Yanni. ¿Podemos concebir las pantallas como espacios transicionales? ¿O por el contrario, la hipertextualidad de estos juegos coarta la imaginación y la fantasía, limitando el jugar mismo? No debemos cerrar los ojos, hay que somos los adultos mayores, como yo especialmente, inmigrantes en un mundo que nos es doblemente ajeno. Es ajeno una modalidad en que los niños y a los adolescentes de hoy juegan, interaccionan y se comunican. Nos es ajeno un modo de jugar que nada tiene que ver con los juegos, los juguetes y los códigos de nuestra propia infancia. Los seres humanos siempre nos enfrentamos a lo nuevo, a lo diferente, a lo desconocido, aquello que vamos a ver como ajeno, como extraño. Y esto siempre nos va a provocar sentimientos distintos y contradictorias
emociones, ¿no? Esto no es ajeno tampoco a lo que algunos teóricos psicoanalíticos los plantean como aquello que es ajeno puede ser vivido como aquello que Freud discutió en Lo Siniestro, porque a veces nos presenta temores, diversos temores, y algunos momentos nos despertará angustias, ¿no? En algunos momentos, el ver a nuestros niños y a nuestros adolescentes en una nueva forma de comunicarse nos puede también sentirnos espantados y con temores que esto se constituya en algo que los perjudique necesariamente, ¿no? Pero esto es desconocido, esto es misterioso para nosotros, es nuevo. Y a veces nos preguntamos, a pesar que algunas experiencias clínicas de los últimos años nos permite ayudar a nuestros niños y adolescentes, si realmente, ¿no?, podemos pensar que si esto va desde lo simbólico o no está dentro de lo simbólico. También debo reconocer, ¿no?, que este mundo nuevo que poco a poco vamos descubriendo, a veces y con mucho más frecuencia de lo que yo pensara, me genera ilusión y me genera alegría. Me imagino que es en parte por el aprendizaje, ¿no?, en parte también porque a veces como madre de familia me he encontrado angustiada frente a los largos periodos de tiempo en los cuales mi hija adolescente está dentro de la internet, ¿no? Sin embargo, sé también que este impulso de conocer y esta alegría de aprender que a veces está conmigo, también impulsa a un niño a su desarrollo y que también nos impulsa, como nos impulsaba en otros momentos el juego, a la aventura, a la investigación y al disfrute. Me imagino que en este mundo nuevo que nos estamos enfrentando, los clínicos, ¿no?, nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué juegan así los niños? ¿No? ¿Por qué y cómo expresan sus afectos y sus emociones y tal vez sus pulsiones de esa manera? Un interrogante nos lleva también a plantearnos, ¿no?, ¿es posible un jugar? ¿Es posible pensar en el jugar y no solamente en el juego, sino aquello que planteaba Winnicott, ¿no?, en un espacio de creación, tomando el juego desde un espacio más amplio y recorriendo no solamente desde el punto de vista psicoanalítico, sino también tomándolo desde la conceptualización de otras teorías, ¿no? Tomando, por ejemplo, ese animal simbólico que Huizinga nos dice el Homo ludens, y plantea desde décadas atrás que así como hay un Homo sapiens sapiens, hay un Homo ludens ludens, en donde el disfrute del juego nos permite crear, tomando de repente también los planteamientos de Cayó, donde nos podíamos preguntar si aquello que él planteaba de la vorágine del juego, aquello que él planteaba como el sentimiento del azar del juego, está presente también en estos juegos en video. Entonces podríamos pensar también, como algunos otros filósofos, del misterio del jugar, cuando nos poníamos también a jugar mirando las nubes, mientras el tiempo iba en nuestras edades de investigación, en las épocas en las cuales mirábamos el cielo para descubrir formas. En esta misma línea, este conversatorio invita a todos, ¿no? Acá hay muchos clínicos, muchos psicólogos, mucha gente joven, a reflexionar, a abrir campos para seguir investigando. Entonces, quisiera
agradecer también a estos tres jóvenes, ¿no? Llenos de planteamientos nuevos, con experiencias nuevas en sus trabajos, en su vida, ¿no? En sus aproximaciones, para que podamos todos conversar y sacar nuevas ideas. Muchas gracias, les cedo la palabra entonces. Carlos. Sí, claro. Okay. Bueno, buenas noches con todos. Antes que nada, Ceci, muchísimas gracias por la presentación. Yo sí quisiera empezar por hacer una distinción o por mencionar que creo que debemos entrar a este mundo novedoso de la virtualidad con cuestionamientos. Y voy a empezar con cuestionar justamente cuáles son las terminologías que estamos usando. En primer lugar, el espacio virtual, si consideramos esa palabrita virtual que tanto estamos usando y que hemos ya casi normalizado, creo que debemos darle la atención que merece en base a la frecuencia con la que lo usamos. Si vamos a aspectos formales de qué significa la palabra virtual, digamos, buscamos en la RAE o en el diccionario, encontramos que lo virtual es aquello que es referente a la fantasía, que no es del todo real. Y ese es el primer cuestionamiento que yo quisiera traer. Y déjenme ilustrarlo con una experiencia personal. Hace algunos años yo todavía estaba en la universidad y un amigo me llama una tarde, como a las 5 de la tarde, y me dice, Carlos, te quiero invitar a una aventura. ¿Quieres? Y bueno, yo estaba eternamente dispuesto, por supuesto que quiero. ¿Qué necesito? Y él me dice, bueno, trae pijama, trae pilas AA y trae Doritos. Y dije, uy, ¿será que voy a salir como que a caminar en la noche, no sé, por un cerro o algo así? Cuando llegué, de hecho, me estaba invitando a un videojuego, se llama Minecraft. Y empezó una aventura que duró aproximadamente 3 meses y medio, en los que pasamos de ser nómadas a convertirnos en sedentarios, después a pasar de recolectores y cazadores a empezar con la agricultura, empezar a cosechar nuestra comida. Pasamos de la edad de piedra, pasamos a dominar la metalurgia, después tal vez un poquito más construir nuestros ornamentos, una casa bonita, cómoda, segura, protectora. Pasamos de tener antorchas en la casa para iluminarla, a hacer circuitos eléctricos bastante complejos. Y bueno, el objetivo final del juego era vencer a un dragón que estaba acechando, digamos, este mundo virtual. Fue mucho esfuerzo, fueron muchas horas, fue mucho tiempo también. Dejé de lado algunas cosas, ¿sí?, que eran importantes, pero digamos, esta vida paralela, esta simulación, tenía un aspecto muy, muy real. Y no siento que la palabra virtual le haga justicia. Todo lo que yo aprendí, todo lo que yo viví, son experiencias que se quedaron conmigo y que por siempre voy a llevar. Y tengo esa experiencia junto a mi amigo con quien lo jugué, que nos ha unido, que nos ha llevado a reconocer cuándo somos constructivos, cuándo somos destructivos, cuándo asumimos retos y cuándo más bien tenemos que echar un poquito para atrás. Desde ese aspecto, yo los invito a todos a pensar en cómo el juego tiene una evolución natural y cómo uno empieza solo con descubrir y termina tal vez imprimiendo una parte de sí mismo en el juego. Gracias, Carlos. Quizás John quiera seguir con alguna idea. Hola Ceci, hola, ¿qué tal con todos? Muchas gracias por la invitación, por haber asistido. Y justamente con lo que dices, Carlos, a mí me resuena mucho, ¿no? Porque quizás un poco el juego online está un poco como estigmatizado en el sentido de que al estar nosotros en una plataforma estamos, digamos, dejando de lado el juego tradicional que todos conocemos, ¿no? Pero tal cual como tú dices, está el otro también, ¿no? En el juego virtual. Está el otro y es el otro el que va a permitir también la experiencia, ¿no? Entonces me ponía a pensar cómo a través del juego uno puede tramitar distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo, claro, como decías, empezando a ser nómadas, de ahí pasando a tener una casa, a sentirse seguro, a no sentirse seguro. Entonces me parece bastante importante cómo a través del juego online, ¿no? El juego a través de la red con otros,
uno también puede llevarse la misma experiencia, digamos, que se llevaría teniendo esa experiencia jugando con tu amigo, digamos, a otro juego, ¿no? Entonces, la experiencia y esa subjetividad que uno se lleva del juego, yo creo que no es descartable en los videojuegos, ¿no? Al contrario, creo que también es una forma muy, muy rica de poder conectar, ¿no? Y de poder llevarse y poder entender, digamos, cómo se están dando algunas cosas, ¿no? Entonces creo que me parece como muy, muy interesante la anécdota que cuentas, ¿no? Y complementando con lo que mencionó Carlos y John, también es importante conocer o darnos cuenta en el contexto donde estamos. Actualmente, como mencionaste Ceci al inicio, hemos pasado desde los juegos concretos, desde los juegos donde hay mucha más dinámica entre grupos, con juegos con la pelota, yo-yo, trompo, y ahora llegamos a un ciclo más actualizado, donde ahora todas esas funciones podemos hacerlo a través de una pantalla, a través de los videojuegos. Y de por sí también me pongo a pensar que los juegos de antes, de antaño, también como la vida misma han ido evolucionando. La función es que Carlos en un momento compartió sobre su experiencia, también es una forma de decir que también podemos hacer eso en la misma vida, de pasar desde un momento como que dedicándole tiempo a construcción de alguna casa, de tener nosotros también en nuestra vida real una casa, sentirnos seguros cuando sabemos que también podemos no sentirnos tan seguros. Y es como que ya hay también una forma de crear una realidad en un espacio que no es, que es, mejor dicho, digitalizado. Nos permite hacer varias cosas en realidad los videojuegos. Nos permite también poder manipular el ambiente que nos propone, invitarnos a interactuar también con otras personas de otros países, incluso este tema de sentirnos también conectados con otras personas que también comparten nuestra misma afición hacia un videojuego, nos lleva a también dar esta facilidad de poder establecer relaciones interpersonales. Siempre se ha estigmatizado que los videojuegos tienen una connotación negativa, una connotación que solamente genera problemas. Sin embargo, creo yo que también hay que ver el lado beneficioso, y es el tema que también los videojuegos da esta oportunidad de socializar, más aún en términos de pandemia que nos llegó a tocar desde el año pasado y que aún seguimos confinados en nuestras casas por un tema de seguridad. La tecnología ha sido una valla para poder nosotros mantenernos aún en contacto, para no perder todavía el distanciamiento entre familiares, amigos. Ha sido como que una solución que ahora le hemos sacado un beneficio y al mismo tiempo una forma de cómo también pasar o entretenernos, teniendo en cuenta también las restricciones sobre el cuidado sobre nosotros mismos y los otros, es mantenernos en casa. Los videojuegos de por sí ha sido como que también un soporte en el cual hemos podido también disfrutar un tiempo donde podemos despejar nuestras mentes, dedicarles unas horas a una aventura que en algún momento también se puede estar correlacionando con la realidad. Y asimismo podríamos decir que también en términos de cognitivos hay beneficios que también pueden dar los videojuegos. En varias investigaciones se han dado que con la sorpresa de que las personas que consumen videojuegos actualmente cuentan con habilidad visual más agudizada que otras personas, incluso su capacidad de tomar decisiones de manera rápida. Y otra de las ventajas que nos puede dar este espacio, que es interesante y al mismo tiempo misterioso, es que no solamente es una herramienta de distracción, ya que los jóvenes de hoy en día utilizan los videojuegos para distraerse, para sus momentos de ocio, y al mismo tiempo pueden aprender, ya que hay juegos que te demandan una energía mental respecto a poder entender idiomas de inglés, o necesitas también poder también conocer algunas partes de historia, que hay juegos donde también interactúan con la mitología.
Y es importante darle este espacio también de reconocer qué es lo beneficioso que nos puede dar estas plataformas actualmente virtuales. Gracias. Sin embargo, dentro de todo eso que se plantea, que tiene que ver con el disfrute, podríamos preguntarnos también si es posible jugar, o en términos del como sí, ¿no? En un sentido estrictamente winnicottiano. Podemos entonces nosotros pensar que en las pantallas y en estos medios digitales, ¿no?, hay, coarta o no, la imaginación y la fantasía y la creación que el mismo jugar se plantea, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros nos planteamos la pregunta, ¿qué hace un niño cuando juega?, ¿no?, vamos a tener varias pistas, ¿no? Vamos a plantear primero desde Freud, ¿no?, cuando nos da en El poeta y la fantasía una primera pista, diciendo que el niño va a apuntalar a través de los objetos y sus circunstancias, ¿no?, algo que es visible al mundo real, pero que apoya la fantasía, ¿no? Y también luego, digamos, voy a partir de esto, voy a dejar la pregunta para que ustedes, digamos, si este juego de los videos, tomando en un sentido más amplio, ¿no?, está dando cuenta o permitiendo una actividad simbólica, ¿no? Yo también quisiera plantear esto, no solamente desde el punto de vista del jugar de Winnicott, para poder llegar ahí, reflexionar, quizás lo deje para un segundo momento, o si no, alguno de ellos, usted lo puede responder, digamos, ¿qué pasa? Porque ustedes han dicho que la parte de la visión, el lado izquierdo, ¿qué pasa con las neurociencias cuando explica también este juego para mirarlo desde el desarrollo? Entonces, lo podemos mirar desde el punto del desarrollo, como también desde el punto de la fantasía, de la creación y del jugar mismo como una metáfora, ¿no? No sé si Carlos quieres seguir el conversatorio. Voy a empezar basándome en un poquito de investigaciones que se han hecho principalmente en Estados Unidos. Sé de una investigación en Colorado que hizo un análisis sobre el proceso en el que el córtex prefrontal iba asumiendo los riesgos que el sistema límbico anteriormente, cuando se es más niño, trataba de sobrecompensar. Básicamente, el sistema límbico trata de aprender del entorno y trata de recrear o simular las acciones que otras personas hacen. En este caso, el niño usa a sus padres como modelo y usa a los adultos como modelo y recrea ese tipo de acciones. Creo que todos hemos visto alguna vez a una mamá o un papá o un cuidador que le dice a su hijo, no toques la cocina porque está caliente, y acerca la mano y más o menos trata de demostrar, de modelar que está caliente y que eso no se debe tocar. Los niños lo que hacen es usar el sistema límbico para tratar de entender y simular esta misma situación. Las investigaciones en Colorado lo que sugieren es que los videojuegos ayudan a traducir toda esa información modelada desde el sistema límbico y transformarla en información manejada por el córtex prefrontal. Significa que ahora la evaluación de riesgos ya no es en base a modelos, sino es en base a un pensamiento crítico, que ya estamos hablando de la etapa de desarrollo más o menos, en la adolescencia de 13, 15 años más o menos, cuando los adolescentes están buscando el riesgo para conocer los límites. Entonces, tenemos videojuegos que pueden ser bastante catalizadores en el proceso evolutivo, digamos, y tenemos videojuegos que además están diseñados de tal manera para que la persona o quien sea que lo esté jugando, ya sea adolescente, niño, adulto, pueda desenvolverse en un espacio alternativo sin temor a unas consecuencias directas, pero manteniendo siempre el reglamento de consecuencias.
No es como que uno puede simplemente apagar el videojuego y se acabó y después empiezo mañana de nuevo y vemos cómo va. Uno va creando una trayectoria, uno va creando una línea, digamos, de vida en ese espacio virtual y se convierte en una experiencia online. Sé de algunas otras investigaciones también que hablan de cómo la atención, incluso temas de coordinación psicomotriz, empieza a desarrollarse bastante más rápido con niños expuestos a videojuegos, porque permite la constante estimulación de los sentidos y actividades motoras finas. Digamos, en un control de cualquier consola, uno constantemente está manipulando los dedos mientras que está generando una coordinación visual, lo mismo con una tablet, lo mismo con un celular. Esto estaría en todo caso simulando también el juego, digamos, concreto o el juego con juguetes cotidianos, como así los conocemos, como un carrito en el que un niño empieza a usar sus manos para movilizar un objeto. De hecho, complementando este tema de las neurociencias, justo vi una entrevista que hacía Eduardo Punset hace años a una neurocientífica que hablaba de cómo, digamos, los videojuegos van a desarrollar ciertas funciones distintas dependiendo del videojuego del que se trata, porque hay videojuegos que uno tiene que apuntar, otros videojuegos que uno tiene que hacer una estrategia, y así sucesivamente. Entonces ella, en un estudio que hizo, se dio cuenta, por ejemplo, que aquellos chicos que jugaban juegos de puntería tenían la capacidad de, al momento de enfocarse en una tarea, ignorar los distractores y tenían mayor capacidad de poder concentrarse. Y los chicos que jugaban juegos de estrategia tenían una mayor capacidad de organizarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece muy valioso porque no se puede negar que los videojuegos sí estimulan ciertas capacidades y ciertas funciones que quizás antes no eran de esa forma, ¿no? Quizás antes el juego tradicional estimulaba otras partes, pero ahora permite el videojuego estimular también, digamos, otros puntos relevantes, ¿no? Y regresando un poco también a lo de la creatividad, ¿no? Algo que leí también es que, digamos, pareciera que ahora, digamos, el mundo virtual es el nuevo gran escenario de la subjetividad, ¿no? Entonces, digamos, los contextos digitales pueden presentar cualidades, digamos, para nosotros poder plasmar nuestra creatividad, ¿no? Y eso me parece muy valioso porque se relaciona también, ¿no?, con lo de Winnicott en el sentido que el hacer surge del ser, ¿no?, que es nuestra creatividad y es lo que vamos a nosotros plasmar en el juego. En una investigación que hizo Daphne Bavelier, en la cual pudo hacer una diferenciación entre dos grupos de jóvenes adultos que estaban jugando videojuegos y otro grupo donde no ha tenido ningún tipo de estímulo cerca de los videojuegos, alguna actividad de ocio como la lectura, juego de estrategia. Hizo una comparación respecto a sus habilidades cognitivas sobre el tema de razonamiento, atención y al mismo tiempo capacidad de visualización. Y se dio como resultado que las personas que han tenido esta influencia en los videojuegos, este grupo eh, donde enfocó más la atención, ha visto que tenía más capacidad de reacción, que han podido también incluso memorizar de manera rápida a través de la memoria de trabajo los estímulos que se presentaban durante el experimento, mientras que el otro grupo ha tenido dificultades para poder tomar en cuenta sobre la capacidad de reacción ante ciertas actividades. Ha visto que la reacción entre ellos no ha sido lo que se esperaba e incluso se llevó esa grata sorpresa de que también los videojuegos, dependiendo también, como dijo John, va a generar también el género del videojuego un diferente desarrollo cognitivo, porque existen juegos que también te ayudan a tener más capacidad de reacción ante cualquier situación donde te encuentras durante el estímulo que está frente a la pantalla mientras estás jugando. E incluso diría que con esto último que menciona John sobre los límites, es cierto del hecho de que en un videojuego ya hay
cosas que están totalmente estipuladas, donde no puedes crear con un objeto lo que un niño puede hacer. Incluso hay niños que utilizan, por ejemplo, un pedazo de papel y le convierten en miles de cosas, una herramienta, un diario, un pergamino, pero en cambio en un videojuego no puedes hacer eso. Ya está determinada una función de manera específica. Incluso también podríamos decir que también hay juegos que te permiten crear cosas a través de tu imaginación. Hay juegos donde de cierta manera jugadora tiene la libertad y la potestad de poder hacer lo que uno desee. El tema de los límites incluso podría ser que no hay límites, donde uno puede crear lo que quiera, incluso puede desafiar leyes de la física, e incluso puede como que realizar una serie de eventos que puede ser fantasioso al mismo tiempo que interesante, en la cual como que tiene esta apertura para poder también crear dentro de estos espacios. De cierta manera como que hay juegos que también están tratando de adaptarse a estas necesidades de jugador o jugadora, en la cual quieran tener un espacio donde puedan hacer más, donde puedan poder crear, ya que de cierta manera hay muchas personas que actualmente quieren como que poner también parte de sí, y eso también es algo interesante que ahora las nuevas tecnologías quieren permitir, de que el mismo jugador pueda proponer. Bien, gracias. Sin embargo, me surge la pregunta, ¿no? Para seguir discutiendo y llegar ya a la parte que, digamos, que nos interesa, qué hace o qué nos da de nuevo para el trabajo. Es, si yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo surge el juego y el jugar en la infancia? ¿Y qué hace un niño cuando juega? Y esto es una tesis que no solamente, que la hemos encontrado en Vygotsky, en Vallon, Winnicott, Piaget, ¿no? Y otros autores más, Huizinga, Cayó, ¿no? Entonces son diferentes enfoques que dicen que lo importante es que al jugar el niño tome los objetos y los transforme y los haga un símbolo personal. Cualquier elemento que no se encuentre presente va a permitir que crear algo que esté relacionado o vinculado, ¿no es cierto?, con alguna representación que quiera. Por ejemplo, nosotros podemos jugar, como ya todos sabemos, estamos con un lapicero, ¿no? Y puede ser un avión, o puede ser una espada, o puede ser algo, ¿no? Entonces, esa proyección que puedes tener en el juego simbólico, ¿no? Y que transforma la realidad, y que también es un productor de subjetividad, ¿no? Entonces, que es como lo que planteaba yo un poco al inicio, preguntarnos si también a través de los videojuegos y de las experiencias que puedan haber tenido ustedes con digamos, con todas estas conocimientos que nos están trayendo, si en realidad el niño se está constituyendo como tal, ¿no? Si es que hay, digamos, transforma de alguna manera su realidad, se transforma entonces, como dirían los teóricos, a sí mismo, ¿no? Es decir, si esta interpretación que hace de la realidad lo puede llevar a la subjetivización, ¿no? Esto, nos preguntamos entonces si esto también está presente en los videojuegos, ¿no? Ceci, creo que para responder a la pregunta tendríamos que empezar a cuestionarnos el cómo se juega. Porque tenemos bastante identificado cómo se juega, digamos, con objetos físicos tangibles, pero no tanto porque no lo tenemos estudiado o no le hemos dedicado suficiente atención a cómo se juega en un espacio virtual. Digamos, en una simulación de un mundo, así sea pequeño o grande, o tenga las características que tenga, una persona jugando puede desenvolverse básicamente como uno quiera.
Obviamente hay algunos límites, pero puede empezar o tratar de transgredirlos. Y eso es justamente parte del juego. Yo también complementando un poco con lo último que dices, Carlos, quería contar como una anécdota, ¿no? De mi propia relación con los videojuegos. Me acuerdo que de chico jugaba fútbol en el PlayStation y mi papá se empezó a interesar por jugar conmigo en el PlayStation, ¿no? Porque me imagino yo que veía que de esa forma también podía conectar conmigo, ¿no? Entonces empezábamos a jugar y yo me acuerdo que en los primeros partidos que jugábamos, pues lo goleaba, siempre le metía un montón de goles, pero también me daba cuenta y él me decía, bueno, ahora ya no puedes usar a estos equipos, puedes usar a estos otros, que eran equipos más malos, pero yo aceptaba también, ¿no? Porque me daba cuenta de la intención que él tenía de entrar a mi mundo y compartir conmigo, ¿no? Entonces yo sabía que si le ganaba todos los partidos ya no íbamos a jugar, ¿no? Entonces permitía también y me flexibilizaba en el juego, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también es importante tener en cuenta, ¿no? Como muchas veces con los chicos uno se aleja porque no entiende a lo que está jugando, ¿no? No entiende qué es el videojuego, ni entiende por qué lo juega tanto, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a dialogar de lo que se juega, ¿no? Empezar a dialogar con los propios chicos de qué se está jugando, cómo se está jugando, y que el propio juego genere un espacio de diálogo, ¿no? Que el propio juego virtual genere un acercamiento, ¿no? Y eso me parece muy, muy valioso, ¿no? Y ahora también pensaba, ¿no? Que claro, o sea, es jugando, ¿no? Que el niño va a ir transformando algunas cosas, ¿no? Va a ir transformando su realidad, pero también va a ir transformándose a sí mismo, ¿no? Hay juegos que también proporcionan ese espacio para que pueda un niño incluso transformar un personaje en un ideal, que los niñas también tienden a personalizar un avatar que también cumple con esas características, que puedan representar también ahí a un padre, a una madre, con una dinámica de dar un rol protector, un rol donde pueda dar recursos. Y además es interesante también que hay diferentes juegos que también ayudan a permitir de que se pueda construir una fantasía que no se puede hacer en realidad. Por ejemplo, hay un juego, en mi experiencia, que es de un rol donde tú puedes escoger diferentes tipos de avatar con la idea de que uno puede ser un mago, puede ser un caballero, puede ser un brujo, puede ser lo que uno quiera. Y de cierta manera como que ahí va alimentando a este personaje a lo que quiere llegar a ser. Quiere llegar a ser poderoso, quiere llegar a ser intimidante y al mismo tiempo da también esta sensación de hasta qué punto quiero llegar con este juego, dominarlo, ser un experto y ver cuánto le dedicamos también, porque podemos llegar a incluso dar todo lo que nosotros esperamos en el mundo real y trasladarlo también al avatar. Incluso decirte que lo que no estoy haciendo ahorita lo puedo hacer con mi personaje, ya que también da esa posibilidad de compensar alguna situación en la cual le gustaría llegar, como un anhelo también, un deseo de poder ser algo más adelante. Bien, entonces podríamos pensar, como algunos pensadores comienzan a decirnos, ¿no? Que los videojuegos pueden estar como planteados como una evolución del juego tradicional, ¿no? Son producto de la convergencia de lo lúdico y lo tecnológico, o es una continuidad de los juegos de siempre, ¿no? O cómo esta vinculación entre juego e infancia, ¿no? Hay siempre un continuo, digamos, una continua construcción o creación de algo, ¿no? Sin embargo, voy a volver a lo que nos llevó a pensar en este tema, ¿no? Y a estudiar este tema. Podemos pensarlo como que es un juego como eso que plantea Winnicott como game
lo podemos plantear más bien como la acción lúdica o el play, ¿no? Es decir, podríamos decir eso. ¿Cómo lo pueden sentir? Tal vez alguna anécdota que pueden tener, digamos, de esta nueva manera de mirar el mundo que comienza a aparecer en los niños, ¿no? Sí. La anécdota, Em, sí, la anécdota de cómo, por ejemplo, los niños contestan el teléfono ahora, el, el- la anécdota de cómo utilizan y llevan a las sesiones terapéuticas el micrófono para hacerlo con bloques de madera, que es parte también de su mundo, ¿no? Todo esto está ahí presente en lo que quisiera escucharlo, ¿no? Ujú. Si hacemos una comparación con lo que Winnicott llamaba el juego, yo me atrevería a decir que los videojuegos aún están en pañales. Digamos, los videojuegos están aún respondiendo a la demanda y no tanto están iniciando, digamos, un espacio de juego, sino que básicamente se están construyendo juegos para imitar realidades, pero no necesariamente para construirlas. Entonces, creo que aún es muy poco tiempo, si sean 40 años o 60 años, creo que aún es muy poco tiempo para empezar a identificar algunos de los elementos intrínsecos al videojuego. Sin embargo, creo que ya existen algunos de ellos. Cecilia, tú estabas mencionando sobre la diferencia esta en las mímicas que hacen los niños frente a contestar el teléfono. Y esto me pasó a mí en el colegio. Estaba trabajando con niños de cuarto grado, y estábamos haciendo un juego de charadas. Y entonces uno de ellos era contestar el teléfono, ¿no? Y uno contesta el teléfono y lo hace de esta manera. Ellos no, ellos lo hacen así, con la mano, porque virtualmente están agarrando un teléfono grande y se lo ponen en la oreja. Ellos no hacen esa mímica, ellos hacen esta mímica. Otra de los escenarios que planteé para las charadas era cómo actúas cuando alguien está picón, o sea, cuando estás perdiendo y sientes esa impotencia, esa rabia, ¿cómo la actúas? Y lo que yo pensé fue, bueno, yo patearía el tablero, ¿no? O sea, creí que eso iba a ser bastante representativo. Pero los chicos, en cambio, hicieron la mímica de tener un control en la mano y tirarlo al piso. Como que estoy jugando un videojuego y no me salió y la frustración me desbordó, pasé a la violencia y tiré el control. Ese es el equivalente, o pareciera ser el equivalente, a patear el tablero hoy en día. Sí, definitivamente creo que hay algunos aspectos que nos es muy difícil reconocer si es que no estamos expuestos a los videojuegos, si es que no estamos expuestos al espacio. Voy a regresar a un comentario, me parece que lo hizo Jocelyn, que definitivamente, si hablamos de juego simbólico, cuando tú construyes, digamos, un cohete para irte a la luna hecho de cajas recicladas, eso es bastante más representativo, bastante más abstracto que lo que encontramos el día de hoy en los videojuegos. Yo sí creo que existe cierto simbolismo en los videojuegos, pero creo que no ha llegado a ese nivel en el que un objeto puede representar o simbolizar tanto más. Digamos, un objeto bastante primario, simbolizar algo bastante más amplio, más complejo. El ejemplo del cohete hecha de cajas de cartón, creo que no lo existe aún en los videojuegos. Sin duda, me atrevo a decir que si empezamos a cuestionar a los juegos y a desenvolvernos en los videojuegos con naturalidad, eventualmente saldrán ese tipo de elementos. Voy a traer de ejemplo un juego que se llama It Takes Two, como se necesita a dos, que es un juego que de hecho se juega en parejas. El juego está originalmente creado para jugar entre parejas, digamos, amorosas, entre una pareja que tenga una relación, y los diferentes personajes van asumiendo diferentes roles. Lo interesante está en que a medida que avanzas, los roles se van difuminando y empiezan a intercambiarse. Y lo que antes estaba asociado a una persona, ahora ya no es de ella, ahora es mía, y viceversa. Y la idea es que genere ciertos conflictos que el juego te pueda guiar a transitar,
no que sean violentos, sino que puedas transitar por conflictos naturales en una relación de pareja. Este sería, digamos, o para mí es un ejemplo de cómo los juegos están respondiendo a necesidades y no tanto están creando, digamos, espacios novedosos. Pero creo que si les damos suficiente tiempo y si nos animamos a asumirlos con su potencialidad y no con miedo, saldrán estos nuevos espacios en los que sí van a ser novedosos, en los que sí van a crear diferentes espacios y diferentes teorías de juego también. Me animo a decirlo, yo sí creo que el videojuego va a generar diferentes teorías de juego que nos permitan entenderlo con nuevas cargas semánticas, con nuevas expectativas, con nuevas demandas, digamos, o los niños jugando van a tener nuevas demandas a través del videojuego. John quiere seguir diciendo algo con respecto a lo que se está planteando desde Sí, la técnica, sí. de hecho, justo relacionando un poco lo que dice Carlos, pensaba en un caso que leí, ¿no? De un terapeuta que en su caja de juegos incluía una tablet, ¿no? Entonces, él incluía una tablet y llegó un niño y se descargó el juego de Angry Birds, ¿no? Es pájaros que salen volando, que tienen que matar a unos chanchos que están al otro lado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la historia del niño, él tenía bastantes problemas, por ejemplo, con su hermano mayor, ¿no? Había un tema fraterno no resuelto y él le tenía bastante cólera al hermano mayor, pero le era muy difícil poder verbalizarlo, le era muy complicado poder elaborarlo como nosotros adultos o un adolescente, poder pensarlo. Entonces empezó a jugar y con la ayuda del terapeuta empezaron a darse cuenta que esos chanchos simbolizaban su hermano, ¿no? Y él quería literalmente matar al hermano, ¿no? Jugando a estos juegos, ¿no? Entonces me pongo a pensar cómo, de cierta forma, sí se permite simbolizar, ¿no? Quizás no va a haber una caja que pueda ser transformada en un cohete, pero, digamos, sí se le puede dar otro entendimiento, ¿no? Al tema del videojuego. Otra forma de darse cuenta que el niño también está transformando en ese videojuego, en ese momento, ¿no? Entonces también pensaba y dejaba la pregunta de qué tan propicio sería, digamos, incluir en la caja de juego tabletas, ¿no? En donde el niño pueda venir y descargarse un juego y jugar virtualmente también, ¿no? Entonces, por ahí pensaba un poco, ¿no? Y otra cosa que también quería comentar que se me quedó de hace un rato, es que es importante también saber cuál es el juego que va a escoger el niño, ¿no? Porque ahora tenemos una variedad inmensa de videojuegos, en donde hay distintas historias, distintas aventuras, te proponen distintos retos, hay distintas tramas, distintos personajes. Entonces, el juego que escoge el niño, digamos, es muy importante también, ¿no? Porque en mi opinión creo que el niño se identifica con el juego. Por algo lo escoge, por algo prefiere ese juego a otros, ¿no? Entonces es importante ver qué es lo que está identificando, qué es lo que el niño está poniendo suyo en ese juego y por qué lo está escogiendo este sobre otros, ¿no? Me parece, creo que es también importante pensar un poco sobre eso. Diego. Me pongo a pensar con lo que menciona Carlos, que también ahora los videojuegos están en este proceso de darle la facilidad de poder crear desde lo simbólico. Incluso yo creo que también ya lo están haciendo con este tema de gafas de realidad virtual, donde te invitan a estar en un espacio donde tú puedas también crear un juego simbólico. Eh, Algunas veces hay videos donde te muestran cómo es una plataforma de realidad virtual donde también estás en un espacio similar a una casa, o que estás en tu propia casa, pero en lo virtual, donde también puedes interactuar con otras personas y también crear estos mismos espacios que uno puede crear también en una sesión de juegos, de incluso proponer de que un elemento como una regla puede ser una espada, incluso te permite también como que coger una espada y transformarlo en tal cual y hacerlo como que lo imaginativo real en esa virtualidad. Y al mismo tiempo, con lo que también me deja mucho en qué pensar es este tema
de cómo los videojuegos también pueden permitir a los jóvenes en poder también tener una transición emocional, ya que hay algunos juegos cuya narrativa te invitan una emoción, te invitan a también experimentar el protagonismo de este personaje donde tú lo tienes que moverlo, tienes que guiarlo hasta un punto final para poder acompañar esta situación en la cual tiene que confrontar miedos, confrontar situaciones que también son desagradables y que también comparte el jugador como que esa sensación. Incluso podría decirse que hay una empatía de por medio con una persona que no existe, sino que te permite también ponerte en esa posición en la cual, ¿qué harías tú? Te da esa oportunidad de poder también elegir. Y en este ejemplo también hay niños que también tienen juegos donde también le invitan a tener una emoción, a tener esa aproximación de poder interactuar con un entorno distinto, qué hacer, qué no hacer, y al mismo tiempo te da esa sensación de decir, ¿con qué me quiero enfrentar? Incluso poner ahí sus miedos, sus angustias, sus temores en personajes que también pueden representar o que pueden ayudarlos a representar ese temor que todavía no lo pueden aún visualizar o al mismo tiempo verbalizar. Como que también siento que es un espacio que le permite dar esa ayuda de poder proyectar esas perturbaciones que pueden tener los niños. Dos comentarios, uno es de Sebastián Aragón, ¿no? También es alumno de la escuela, ¿no? Que plantea que si pensamos el juego teóricamente, es importante el juego también en su dimensión política. Habla y dice, el discurso capitalista no puede ser separado de los videojuegos. Microtransacciones, mercado, moda, especialización, y todo está ahí. Y el de Patrick, ¿no? Que también dice que me venía la idea de cómo en el jugar está muy relacionado el contacto de varios objetos de múltiples tamaños y texturas que permiten al niño comparar y simbolizar a otro nivel. En cambio, en lo virtual tocamos todos los eventos, objetos con una sola herramienta, que es nuestro dedo o mano completa. Posiblemente los niños eligen tomar todos los objetos con una sola herramienta porque les resulta más sencillo en términos de tiempo. A partir de todo, me queda la idea de cómo el juego virtual nos enseña muchas veces a tener una suerte de inmediatez ante la frustración. Esto lo relacionaba con lo que decía Diego, y que el enfrentar lo cotidiano, el proceso es tan valioso. Quizás discutamos estas dos. Hola Ceci, buenas noches a todos. Agradecer a los panelistas, ha estado bien interesante pensar el juego habiéndolo vivido de esa forma que han contado, ¿no? Que creo que nos da un matiz distinto a pensar la virtualidad, el jugar. Pero creo que sí es importante, no podemos negar las potencialidades de los juegos, pero este otro trasfondo, que es el discurso que lo sostiene, porque todo juego, desde policías y ladrones, vaqueros e indios, está sumergido en un discurso ideológico de poder. Hace poco leí un libro de educación de un educador que fue a visitar unos nidos en Alemania nazi, donde en el juego se ideologizaba, ¿no? Los niños jugaban a que eran soldados alemanes y iban a matar soviéticos y franceses, ¿no? Y los niños comenzaban a fantasear que querían comprarse un tanque para matar franceses. Entonces, él lo que reflexionaba era cómo había un aspecto ideológico en los juegos. Entonces, creo que sí es importante pensar en juegos en donde tienes que ya tener cierto acceso a recursos, a cierto capital tecnológico, ¿no? Económico. ¿Qué se pone en juego ahí también? ¿No? ¿Qué otras cosas se aprenden? ¿No?
creo que es un tema que da para ir de un lado a otro, pero creo que es una dimensión importante de considerar. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Creo que este es un tema que da para más, ¿no? Creo que va a haber varios conversatorios de juego en la escuela, de lo cual seguramente uno va a ser la parte ideológica, política, ¿no? Yo quiero volver, antes de empezar más, a una de las preguntas que es acerca de la adicción. Yo quisiera... primero quería responderle que sí se ha investigado el uso de tablets en las cajas de juego. La doctora Martínez, psicoanalista y doctora en USAL, hizo su tesis de doctorado, digamos, colocando una tablet, no es tablet, sino de esas computadoras chiquitas que había, dentro de las cajas de juego, considerando, digamos, la política que había pensado ya el gobierno uruguayo en ese momento, de que todos los niños tuvieran un accesorio para acceder a algunos productos de la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que también ya se está comenzando a investigar qué tiene este aspecto del juego, incluyendo lo que dice Patrick y lo que dice Sebastián, ¿no? Pero yo quiero otro interrogante, seguir pensando en otro interrogante, antes de entrar a lo de la adicción, de escucharlos a ustedes, ¿no? Tenemos que recordar, ¿no? Y sobre todo tomando el ejemplo que dice John, es que el espacio transicional es el juego, es el juego que se despliega, pero que la pantalla puede ser también transformada, ¿no? Es decir, los personajes, en realidad, si es un juego repetitivo, un juego, digamos, también que tiene que ver la ideología, que haces ahí, que no haces ahí, ¿no? Pero también pienso que cuando el niño juega en el consultorio, digamos, con algunos elementos concretos, los transforma en la mente, ¿no? De qué manera también el espacio y las pantallas se va transformando, como no lo sabemos, porque no hay suficiente material clínico tampoco para poder contestarlo, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenemos que animarnos a pensar de diferentes puntos para poder ampliar nuestra mente, porque el juego virtual existe, los niños lo reproducen en la consulta. Yo he abierto el consultorio para niños y es impresionante. Los niños de 6, 7 años juegan con los elementos que hay en el consultorio, a los juegos videos que yo juego, se transforman en el mundo diamante, las flechas, es decir, todo, ¿no? Entonces, creo que también, no solamente porque juegan videojuegos, sino que los videojuegos están dentro de la sesión terapéutica, especialmente en este tiempo, y tenemos varios ejemplos también de las terapias que se han hecho online, donde han aparecido no solamente videojuegos, sino otros aspectos del Internet. Si realmente el videojuego, por videojuego, solo como va a producir adicción o no, ¿no? Y este otro mundo pulsional de los adolescentes. No sé si John quieres contestar algo, seguir discutiendo. Sí, Ceci, justo antes de pasar, digamos, al tema clínico de los videojuegos, por así decirlo, leyendo un poco lo que decía Patrick y leyendo un poco también una lectura, mencionaba algo que yo también comparto, ¿no? Y lo apunté, ¿no? Que los contextos digitales pueden presentar la cualidad de un hacer creativo. Y la incapacidad de jugar no va a depender de la materialidad, sino de las propias capacidades psíquicas del niño. Entonces yo creo que eso es bastante importante, justo complementando también con lo que decías, Ceci, de que el simbolizar en el juego
no va a depender tanto de con qué se juega, sino de cómo está el niño frente al juego, ¿no? Entonces, quería tocar ese punto antes de olvidarme y no sé si por ahí Carlos o Diego quisieran complementar. O creo que para seguir, digamos, esa línea de pensamiento, sí tenemos que pensar un poquito en este aspecto clínico, en este aspecto, digamos, un tanto patológico, para hacer una descomposición y llegar, digamos, al análisis. Y me voy a guiar un poquito de los comentarios que he venido leyendo. El primero, que fue de Sebastián, que me parece, de hecho, sumamente acertado, es que los juegos sí están respondiendo también a demandas políticas, a demandas incluso diplomáticas, a movimientos sociales. ¿Qué significa eso? Y de hecho hay términos ya acuñados para esto, ¿no? Es como el business center, que está, la intención está centrada en cuanto al negocio, o es human center, cuando la intención está centrada en el humano, en la experiencia. Y tenemos incluso una carrera nuevecita, que es user experience, es la experiencia del usuario, cómo él va a asumir todo lo que nosotros estamos presentando. Entonces, definitivamente, como dice Sebastián, no podemos librarnos de este tinte político o capitalista o social. Sin embargo, creo que ese ha sido un continuo en los juegos. A ver, si nos ponemos a analizar los juegos más antiguos, como, no sé, el ajedrez se usó en algún momento para simular estrategia y táctica de guerra, como para ir practicando en guerreros que tengan suficiente táctica para liderar un ejército. Pensamos tal vez en el juego dominó, que no sé en qué parte, cuándo se perdió el sentido semántico de la palabra. Es dominar, el juego es dominar. Y lo que quieres ver es quién dominó, entre ese grupo de gente competitiva, quién dominó el espacio. No es que el juego se llama dominó, es que alguien dominó. Y todo esto va sumando a la experiencia del juego. Ahí es cuando vamos entrando tal vez un poquito en la patología, en cómo miramos el juego, cómo analizamos el juego. Definitivamente pueden haber rasgos muy adictivos en los videojuegos. A ver, y esto se ha estudiado bastante, las luces, los colores, los sonidos, todo ese estímulo, digamos, sensorial es demasiado atractivo para un niño, sobre todo si es un niño chiquito. Sin embargo, el contenido del juego es bastante más que solo el estímulo, digamos, sensorial. El contenido, la historia, la línea de pensamiento, la construcción, la codificación del mismo juego, todas siguen una intención. Y esa intención se ha visto que está, si bien tiene tintes políticos, está muy orientada a magnificar la experiencia del usuario. Entonces, si a mí me preguntan, ¿los juegos pueden ser adictivos? Yo te diré que hasta cierto punto, pero me atrevería a decir que la adicción en el videojuego debe ser más interpretada como un síntoma más que como una patología per se. De cierta manera, los videojuegos han estado en esta dinámica, si es que genera adicción, no genera adicción, si es que cuál es el límite que tengo que poner a los hijos, cuánto es lo más permitido que una persona puede consumir un videojuego. Y es cierto lo que dicen, va a depender mucho del contenido del juego, qué es lo que le llama la atención, y al mismo tiempo, qué es lo que deposita la misma persona en un videojuego, ya que va a ser distinto un juego que tiene una dinámica muy simple que solamente es comer fruta y termina un nivel hasta conseguir fruta y terminas. En cambio, hay otros que son mucho más elaborados, donde tienes una misión, otra misión y tienes que cumplir varias cosas. De cierta manera, sí también diría que podría ser como síntoma el hecho de que la persona pueda depositar también en un videojuego este tema de necesidades, por el hecho de distraerse de los problemas que puede estar sucediendo en su día a día, en su cotidianidad. De cierta forma, ver por qué para la persona que está refugiándose en este videojuego, por qué lo consume tanto, a tal punto en el cual puede descuidar diferentes aspectos, qué es lo que le llama la atención,
que es lo que le permite también como que tener un espacio contenedor en ese videojuego que no lo puede tener en el exterior, o no lo puede tener con personas que estén en su red de soporte social. Que justamente yo comparto bastante lo que dice Diego y Carlos, ¿no? Que al final pensar, digamos, que no es posible un lado patológico en el juego virtual, ¿no? Es negar algo que sí existe también, ¿no? Entonces, de alguna forma también me hizo pensar, ¿no? Que las posibilidades, los riesgos, digamos, las consecuencias que el juego, digamos, virtual tiene son muy distintas, ¿no? Entonces, hay otros tipos de riesgos, hay otros tipos de cosas a los que se va a enfrentar un niño, digamos, jugando de forma patológica, ¿no? Y yo pensaba que igual, digamos, el que juegue, digamos, de forma adictiva, por así decirlo, no es que el juego vaya a ser adictivo, ¿no? O sea, es el niño, el adolescente, que predispone de, y se vuelve algo, como decía Carlos, repetitivo, adictivo, ¿no? Entonces, de hecho, también pensaba en la diferencia, ¿no? Había un estudio que hablaba de cómo el uso online y el uso offline de los juegos tiene una connotación muy distinta en el tema de las adicciones, ¿no? Uno es mucho más adicto a los juegos online, en donde hay un otro. En cambio, con los juegos offline, que no necesitas de un otro, hay mucho menos predisposición de generar una adicción al juego, ¿no? Entonces pensaba también qué valor se le da al otro, el estar conectado con el otro, ¿no? Y cómo esto puede generar la adicción, ¿no? Entonces me ponía a pensar en esa diferencia del juego virtual con otros y solo, ¿no? Me quedo con esto, a ver, lo voy a parafrasear, pero me quedo con la idea de que los videojuegos al final van a seguir apuntando a satisfacer necesidades. Y sí creo definitivamente que si hay un niño o un adolescente o incluso un adulto que no puede desvincularse del videojuego, hay una necesidad que no se está cumpliendo y que está identificando en el videojuego. Y tenemos que analizar todo el trasfondo, todo el contexto. Lo que comenta María Lili es de cómo identificamos los límites. Yo creo que ese es un nuevo reto de ser padres. Es algo a lo que, digamos, la sociedad no se había enfrentado nunca, y encontrar cuáles son los límites, de hecho, es una búsqueda constante. Nuevamente, regreso a las necesidades. Yo no creo que un niño, que un adolescente, que un adulto pueda satisfacer sus necesidades en su totalidad en los videojuegos. Entonces, ¿cuáles serían los límites? Serían aquellos que te permiten satisfacer alguna necesidad y después dejar eso de lado para ir a satisfacer algunas otras necesidades. Poder postergar el placer para ir a satisfacer, digamos, tareas que tal vez sean incómodas, tal vez sean difíciles ahorita, pero que va a generar diferentes cumplimientos de objetivos más adelante. ¿Cuáles son las horas indicadas en las que un niño puede estar expuesto al videojuego? No tengo idea y no creo que nunca haya una respuesta a eso. Creo que eso va a ser muy subjetivo a cada uno de los niños, a cada persona en general. Pero definitivamente van a haber necesidades que se van a cumplir en los videojuegos y van a haber algunas otras necesidades que van a quedar en el vacío. Esas otras necesidades van a tener que desenvolverse o buscarse, cumplir en la realidad per se, ¿no? Esta disertación podría durar mucho más tiempo porque nos quedan muchas nuevas preguntas para seguir pensando, pero las horas nos gana. Quiero concluir con dos cosas. La primera es que sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, APA, todos dicen que el uso de videojuegos se transforma en problemática cuando el uso sano de los mismos se transforma en una dependencia psicológica, porque está el niño y el adolescente evitando problemas, ¿no? Problematizados desde antes. Entonces, en sí, los videojuegos por sí mismos no producen adicción, sino, como dicen ustedes, hay que mirar atrás. Pero bueno, hemos comenzado a discutir este tema, nos han abierto muchas preguntas, nos han dejado
con ganas de seguir pensando, ya desde la clínica, ya desde otros espacios, presentando tal vez casos. En primer lugar, quiero agradecerle a ustedes tres por haber aceptado mi invitación, ¿no? Ha sido muy interesante porque los tres son jóvenes, los tres han estado investigando el tema, los tres son pensadores y les agradezco muchísimo el favor que nos ha hecho. Gracias por este tiempo. Y quizás les dejo la última frase a cada uno de ustedes para despedirnos hasta otra oportunidad. No, yo también quería agradecerlos a todos. Yo creo que todas las personas que están acá han llegado con alguna curiosidad y creo que esa es la curiosidad que se necesita para que los videojuegos sigan creciendo y para que sigan expandiéndose en una alternativa, bueno, sí, un espacio alternativo al que vivimos en el día a día. Tal vez que esa alternativa sea incluso parte de la misma vida. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación, Ceci, muchas gracias a todos los que están aquí presentes para escucharnos. Gracias, Diego, gracias, John, por constantemente conflictuarme y llevarme a crecer un poquito más. Muchas gracias. De por sí los videojuegos también generan una oportunidad de también comprender más ese espacio en el cual nos estamos desarrollando. No podemos desligarnos también de que somos una generación en la cual se está digitalizando, que se está actualizando, y de por sí el juego se va a transformar. Llega un punto en el cual ahora el objetivo para muchas empresas que se dedican a crear estos contenidos virtuales, también quieren dar de manera satisfactoria estos espacios donde también puedan crear a través de un mundo interno que cada uno tiene, de proponer también sus ideas, de darse este espacio para poder crear lo que uno deviene de la mente, que viene desde su imaginario. Y al mismo tiempo quería también agregar que el reto también está con los padres, ahora que con el tema de los límites, con el tema de involucramiento respecto al tema de la dedicación de los niños en videojuegos, sería una cuestión de saber qué les gusta, entender también por qué tienen esa afición, involucrarse en ese espacio también, porque les permite ingresar a un mundo que también para ellos puede ser desconocido y al mismo tiempo que puede llegar a ser un factor beneficioso para que el vínculo entre los padres y los niños que están dentro de este mundo digital pueda llevarse una relación donde la comunicación y la comprensión esté en la mano. Y aprovechando este espacio, también quería agradecer a todos que están presentes el día de hoy, que han podido escucharnos a nosotros tres, agradecer también a Ceci por la invitación. Sí, de hecho, agradecerte, Ceci, por la invitación, agradecerle al CPPL por la oportunidad, a Carlos, a Diego, y quería cerrar con algo muy chiquito, ¿no? Que era justamente como empezábamos, que éramos doblemente ajenos a esta nueva realidad, y a veces pensamos que lo ajeno nos genera rechazo, miedo, desprecio, pero también como lo ajeno nos genera júbilo e ilusión y ganas de conocernos. Y creo que eso es lo que nos reúne a todos hoy día. Y nada, ¿no? Agradecer con eso y a seguir pensando. Yo, de hecho, me voy pensando un montón de ideas. Y nada, eso. Bien, muchas gracias, chicos. Gracias por estar acá. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Muchas gracias.